bendición también en esta semana tremenda. De ahí conocí a un niño como ella, tremendo. Este niño tiene 22 para 23 años, algo así. Es un niño, de 23, pero es un niño. Entonces, tuve una bendición tremenda porque llegué ahí a cumplir con unas labores de trabajo, pero entendí yo después de que Dios usó eso como una excusa para que yo llegara allí. Y comencé a dialogar con la madre y vi el esfuerzo que ella estaba haciendo. Y Dios colocó una palabra en nuestro corazón con el objetivo de no pasar por alto que desde el cielo hay unos ojos que se están inclinando y de alguna manera le están diciendo a aquella madre: estás haciendo un buen trabajo, por eso te lo confía. Ella, yo seguía trabajando, haciendo lo que estaba haciendo. Ella se conmovió por las cosas que le estaba diciendo y entendí que esta es la realidad que en muchas ocasiones la gente no quiere hablar. Los seres humanos en lo que es el concepto de lo que es la vida, ya tienen de Dios un diseño. Tienen de Dios un diseño. El diseño no lo hacen las características que nosotros tengamos. El que seamos alto, bajito, gordito, el que seamos negrito, amarillo, el que sepamos o dejamos de saber. Eso no carga el propósito de Dios. Carga el propósito de Dios, la simiente de Dios en nuestra vida. Es lo que Dios propuso hacer con nosotros, o hacernos, o tomarnos para instruir a un mundo que necesita y está carente de conocer a Dios. A veces aprendemos a conocer a Dios aprendiendo a conocer a la gente, porque la gente carga la imagen y semejanza de Dios. Y hay barreras que a veces se van a romper en el camino, pero en medio de todo esto, pues todos estuvimos compartiendo y conversando con ellos. Y precisamente tiene familia en el pueblo de Mérida. Ella tiene una hija en el pueblo de Mérida. Y allí, pues aprovechamos también para darle la dirección del lugar donde estamos allá, reuniéndonos el día que nos estamos reuniendo allá, y dándole el número de teléfono nuestro y eso. Y usted sabe. Y esas cosas las hace el Señor. Las hace el Señor cuando se quitan barreras. Dios te da la libertad de espíritu para que haya siempre en tu depósito una palabra. Nosotros deberíamos de analizarnos en ocasiones cuando estamos carentes de la voz de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer un inventario. ¿Qué está pasando? Porque cuando hay ausencia de la voz de Dios en nuestra vida, tenemos que analizar qué está pasando. Porque cuando Dios guardaba silencio, era por alguna causa. Entonces, y no es que hay momentos donde Dios guarda silencio porque está elaborando un proceso. Pero cuando se está manifestando algo, o sea, hay que buscar las cosas dentro del contexto. Bien, nosotros habíamos hablado los otros días con relación a que queremos compartir un tema que considero premiante para el tiempo que estamos viviendo, a causa de todo lo que nos está rodeando. No voy a culminarlo en este día, por lo extenso que sería, pero quiero ampliarlo, si así el Señor me lo permite, el próximo domingo, que trata del temor. Del temor, no el temor reverente. El temor reverente a Jehová es ese temor de respeto hacia Dios que nos produce el beneficio de la sabiduría. El temor reverente a Dios nos produce sabiduría. El temor a Jehová da sabiduría, dice el proverbista. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es el temor y lo que es el honor, el respeto se hace manifiesto por lo que la gente hace. Yo te respeto por lo que tú haces, pero yo te honro por lo que tú eres. El respeto es una cosa, el honor es otra. El respeto se establece a causa de una función que pueda estar realizando una persona, y conforme a la buena obra uno aprende a respetar a la persona por lo que esa persona hace. Ahora uno honra a una persona no por lo que hace, sino por lo que es. Y nosotros honramos a Dios no solamente por todo lo que hace, sino por lo que Él es, porque Él es Dios. Sino porque Él es Dios. Y siendo Dios nos brinda a nosotros el extraordinario privilegio de poder disfrutar de su bendición. Entonces, nótese que estamos tomando en consideración este tema del temor a causa de todo lo que se está moviendo. Porque lo que se está moviendo tenemos que tomarlo con mucho cuidado, con mucha cautela, porque inclusive he podido oír
he podido oír personas que como usted y como yo practican la misma fe, pero están transmitiendo una información de una manera inadecuada. Y a veces no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Lo que afecta a la gente no es lo que digo, es cómo yo lo digo. Entonces, el problema es de cuando se está transmitiendo una información, esa información se convierte en una semilla. Esa semilla va a ser sembrada en el oído donde aquel que la pueda escuchar, y conforme a como sea, la manera en que se siembre va a producir un resultado. Por eso es que la palabra es espíritu. Toda palabra es espíritu. O es espíritu bueno o es espíritu malo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener mucho cuidado porque se está infiltrando y hay muchas personas que no están manejando de una manera responsable información. Y están hablando basado a emociones, a que no tienen la habilidad de poder manejar información con prudencia. Entonces, el llamado a los tiempos que estamos viviendo, que no deben de ser de sorpresa para nosotros, porque Jesús lo dijo en el capítulo número 24 de Mateo. Jesús dijo que en los tiempos de su venida iban a haber peste y iban a haber todas estas cosas que están aconteciendo. Ahora bien, nosotros como creyentes y como personas cuerdas, personas que tenemos un uso de razón claro, tenemos que manejar esto también con un poco de cuidado, porque no podemos creernos que por el hecho de que somos creyentes tenemos una capa, o sea, como los Superman, tenemos una capa, nos levantamos, abrimos las manos y salimos volando. Eso no es cierto. Somos seres humanos en muchas ocasiones también, que de igual manera estamos expuestos a las realidades que estamos viviendo como todo el mundo, y tenemos que ser bien prudentes, porque nuestro llamado no es tentar a Dios. Cuando ya sabemos que hay algún tipo de incidente, acontecimiento o información que ya estamos claros y conscientes de que ya la hemos adquirido, nosotros no podemos ir en contra de esa información, porque ya la información nos dio una medida de prevención. Mi postura es estar prevenido. ¿Para qué? Porque ya yo tengo información. Ahora, si yo no tengo información y cometiera algún tipo de ligereza de acciones, pues entonces esa ligereza pueden ser hasta justificadas porque yo no tengo conciencia de lo que se está moviendo. Ahora, si yo tengo información y esa información tengo que aprenderla a manejar con prudencia, con el propósito de que prepare medidas de prevención. Una cosa es una protesta. Una protesta es establecer un vínculo en algún lugar con el objetivo de dar a conocer que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Ahora, propuesta es lo que necesita el mundo. Necesita propuestas, soluciones, respuestas a las interrogantes que estamos viviendo. La iglesia las tiene, pero tenemos que saberlas transmitir. Tenemos que saberlas comunicar. Entonces, lamentablemente, tenemos muchos hermanos muy buenos en la fe, muy buenos, pero practican muy mal la fe. E imparten información totalmente distorsionada y errónea, porque la información es buena, pero la manera en que la transmiten es mala. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, donde a veces la gente no quiere ser instruidos, no quieren ser enseñados, y justifican y dicen, a mí me enseña el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que dice la Biblia? El ministerio de la enseñanza. A unos estableció Dios apóstoles, profetas, pastores, maestros, con el objetivo de ¿qué? De que sea edificado el cuerpo de Cristo. O sea, Dios nunca está en contra de la enseñanza. Dicho sea de paso, el ministerio de Jesús fue más de un 75% instruir y enseñar. Pero la enseñanza siempre ha estado bombardeada aún dentro de nuestros ambientes de fe. La gente no... Hay una fiesta, invitan a tal predicador o a tal cantante, la iglesia se llena. Pero van a ser instruidos porque hay una resistencia espiritual y en la naturaleza humana para la instrucción bíblica. Entonces, lamentablemente, volvemos a hacer eco, tenemos que volver a hacer eco de lo que una vez Dios habló a través del profeta Oseas. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? A veces se nos enfrentamos a circunstancias y los queremos resolver hablando lengua. Hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que orar 24/7. Pero hay espacios en la vida donde el momento de orar ya Dios te lo había provisto. En el momento de la acción tú no te puedes poner a orar. Tú tienes que accionar lo que tienes que haber aprendido en el camino. Dios le habló a Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Hola Moisés, ¿verdad? Cuando se enfrentó a la adversidad. Lo están persiguiendo. Está el Mar Rojo.
¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Ya tú se supone que ya tú lo hubieras hecho. Dile a mi pueblo que marche. O sea, a veces me pongo a pensar, hay gente que a veces tienen unos ciertos desafíos de realizar algo, y el día que lo van a hacer, es el día que ayunan. El día que tienen el compromiso, ese es el día que ayunan. No ese es el día que usted tiene que haberlo así, hecho antes. Porque el día que usted va a hacer, el día que usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer, su cuerpo necesita salud, fortaleza. Usted se la está quitando estando falto de consumo de alimentos. Su cuerpo va a estar débil y es una cosa natural. Usted lo hace antes. O sea, el soldado se prepara antes para ir a la guerra. No le van a entregar un rifle sin saberlo usar. Antes. Así funciona esto. Bien. Enfrentando los temores. Enfrentando los miedos. Entonces vamos a estar hablando del miedo, de ese sentimiento humano que se apodera de nosotros y nos hace cometer tantos errores. Entonces no lo vamos a poder desarrollar en todo su contenido, porque una de las cosas que yo he aprendido en esto, del estudio bíblico, es que la palabra del Señor, para poder extraer de ella lo mejor, debe de masticarse como el alimento. Si el alimento usted no lo mastica, los nutrientes que tiene ese alimento no van a ser el resultado que usted realmente necesita. Por eso es que el alimento se mastica, por eso fue que Dios nos dio dientes. Porque el alimento usted lo tiene que devorar. Y así es la palabra. La palabra, si no se mastica, el nutriente que tiene, usted no lo recibe. Entonces, ¿qué pasa? Se lo traga entero. Entonces, el efecto que debe de ser inmediato viene a ser secundario. ¿Me expliqué? Entonces, hay efectos secundarios, ¿verdad? Sí. O sea, cuando viene y dice, oye, mira esto, eso ya lo tenías ahí. Lo que pasa es que no te diste el tiempo de averiguarlo. Y esa palabra la recibiste, pero como no tuviste el tiempo para escudriñarla, para investigarla, para analizarla, para probarla, que es tu responsabilidad y es la mía. Capítulo número 4, verso número 1, primera de Juan, dice, probarlo todo. No creáis a todo espíritu. Espíritu, palabra. O sea, todo lo que la gente diga yo no le puedo estar diciendo. E inclusive yo, por ser el pastor, por la gracia de Dios en este lugar, usted no puede estar, no tiene la obligación de estar de acuerdo a todo lo que yo digo. Usted tiene su responsabilidad, y yo le aconsejo que siempre tenga algo donde anotar. Cuando usted vea algo que le salta, usted verifique la palabra, porque yo puedo estar cometiendo un error en alguna expresión, y es de humano que eso suceda. Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Usted no puede estar repitiendo todo lo que yo digo sin antes ser probado por la palabra. Amén. Ahora bien, cada cual conforme a su estilo, a su manera, dentro del contexto de lo que se esté hablando, porque tenemos que ubicar las cosas dentro de ese contexto de lo que se está hablando. Pero bien, vamos a tomar el tema de enfrentando los miedos o los temores. Y vamos a tomar como verso el capítulo número 14, verso número 27 del Evangelio según San Juan. Capítulo número 14, verso número 27, Evangelio según San Juan. Yo le voy a pedir que alguien me ayude, por favor, con la lectura. Entonces vamos a estar hablando de lo que produce los miedos, cuáles son las consecuencias y cómo podemos enfrentarlos. ¿Qué producen los temores? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo podemos enfrentarlos? Evangelio según San Juan, capítulo número 14, verso número 27. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a ubicar esto aquí en contexto. Cuando usted oiga la palabra en contexto, es que usted tiene que, para tener comprensión de lo que el texto dice, usted tiene que, en ocasiones, va a tener que adentrarse
a quién lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Una, tiene que en ocasiones tener comprensión de la cultura, del lugar donde, de las personas a las cuales se le está hablando. ¿Por qué? Porque hay palabras que en muchas ocasiones usted las va a analizar dentro del texto, donde están siendo dirigidas a un pueblo específico, que conforme a ese pueblo se le tiene que decir las cosas de esa manera, basado a esa cultura o a esa nación. Entonces, yo no puedo en muchas ocasiones tomar una palabra como si Dios me la estuviera también de igual manera dirigiendo a mí, o Jesús estuviera hablándome a mí. ¿Por qué? Porque yo no practico esa cultura, porque yo no soy de esa nacionalidad y yo no me encuentro en esa época. Ahora yo tengo que buscar por qué Dios está hablando así, a quién le está hablando así y qué propicia para que se desarrolle dicha información. Entonces nosotros a veces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ahí es donde se está cometiendo muchos errores y se está de alguna manera lacerando lo que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que estudia la escritura, o sea, la clara interpretación de la misma. Bien, aquí lo que está sucediendo es que Jesús, como siempre, está siempre instruyendo, orientando, está brindándole a los discípulos una constante y continua información con relación a los acontecimientos que Él sabe que han de acontecer. Él sabe que su periodo de tiempo en el ministerio terrenal va a tener una cierta culminación. Su responsabilidad como líder del grupo que le rodeaba era instruirlo, era prepararlo. ¿Prepararlo para qué? Para lo que Él sabía que iba a acontecer tan pronto Él no estuviera. Entonces, Él sabía que se iban a levantar diferentes tipos de circunstancias en contra de aquellos que continuaban siguiendo a Cristo. Y a raíz de todo esto, pues Jesús comienza de alguna manera a instruir y a tratar de hablarle a ellos con el objetivo de empoderarlos con una información que ellos pudieran utilizar. ¿Para qué? Para poderse defender ante las circunstancias que le iban a quejar. Entre estas, Jesús le habló diciendo: no se turbe vuestro corazón. Digo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces le está hablando de la paz. La paz, para algunos que estudian la psicología, dicen que es la ausencia, la paz, la ausencia del temor o del miedo. Entonces, Jesús está hablando y los está preparando de todas maneras con el objetivo de que ellos estén en la capacidad de poderse enfrentar a los desafíos, y les dice que el texto que quiero, la expresión que quiero: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando habla del mundo la da, usted sabe qué es la paz que ofrece el mundo, ¿verdad? La paz que ofrece el mundo es que tiene una cierta estabilidad conforme a lo que tú tienes la capacidad para manejar, para lograr alcanzar ante los desafíos rutinarios de la vida, y tienes todos los elementos necesarios. Tú te sientes tranquilo, pero la paz que Dios da sobrepasa eso. Entonces Dios también te da esa paz. Dios no te limita a esa paz. Dios también te da la capacidad dentro de su voluntad, para que el creyente también tenga la capacidad de poder adquirir todo lo que conforme a como sea lo necesario, él lo pueda obtener, lo pueda tener. O sea, es parte de ese cuidado que como padre tiene con sus hijos. También te da la habilidad a través de los dones para que tengas unas ciertas habilidades de poder adquirir lo que humanamente hablando tú puedes carecer o necesitar. Pero también te da una paz que pasa, que no es como la que del mundo. El mundo, cuando no tiene las capacidades de recursos, Dios te da una paz a través de su espíritu, de la confianza en Él, de que no hay justo desamparado, que no hay descendencia que mendigue pan, que Dios, conforme a su riqueza y gloria, de algún lugar va a proveer. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece, o sea, para que no carezca de las cosas básicas que se necesitan para el subsistir en la vida. Pues bien, aquí Jesús le está hablando, y aquí analizamos algo cuando estaba viendo el texto y el comportamiento de los discípulos. Vemos están muy aferrados a Cristo, aunque Jesús siempre le estuvo hablando.
Jesús le estuvo hablando, inclusive les habló diciendo que era necesario hasta que Él se fuera. ¿Para qué? Para que pudiera enviar el Espíritu Santo. Y que entonces el Espíritu Santo, obviamente, en sus características sus características de consolador, pues iba a hacer una obra extraordinaria en ellos. Que Él estaba, recuerde, Jesús, por estar en cuerpo humano, estaba en unas limitaciones físicamente hablando. La autoridad y el poder la tenía, pero estaba en unas limitaciones. Por eso le digo, me conviene que yo me vaya. Porque entonces lo que esté en mí va a estar en cada uno de ustedes. Entonces, mire, dice, entonces cosas más grandes que las que yo hice, harán vosotros en mi nombre. O sea, que Él estaba en una limitación física, pero el Espíritu Santo no hay limitaciones. Está aquí, está allá, está donde quiera. Donde haya alguien que abra la boca y lo reconozca como Señor, Dios va a estar ahí. Entonces, pues, cosas más grandes que las que yo harán vosotros en su nombre. Entonces, otro día vamos a estar tratando de esto. Entonces aquí había ¿usted sabe lo que es codependencia? Codependencia. Codependencia es no quisiera identificarlo como un hábito, pero sí como una inclinación obsesiva de que si algo o alguien no está, yo voy a carecer. Yo no puedo hacer nada si esta persona no está. Entonces, eso se convierte en una codependencia. De la codependencia te produce temores y unos miedos que te neutralizan, te encierran dentro de una válvula que te limita a encontrar un potencial que existe en ti. Hay un potencial en la vida del ser humano que en muchas ocasiones está limitado por causa de la codependencia. Por eso es que a las personas no es prudente ni es sabio siempre darles las cosas. A la gente hay que enseñarle que las cosas hay que aprendérselas a adquirir, a ganar. Entonces cuando la persona se va descubriendo, se va dando de cuenta que en sí ahí está ese potencial para lograr alcanzar lo que ellos están viendo que otros están haciendo también. Entonces se dan de cuenta que ellos también lo pueden lograr. Eso es parte de un proceso que paulatinamente se va realizando con el objetivo de que la persona, a través de todo este ejercicio, no solamente está adquiriendo el romper la inclinación obsesiva, exagerada de codependencia, sino que se está descubriendo que tiene la capacidad de poder realizar obras por sí mismo. Entonces, esta gente tenía una codependencia tremenda. Mire, y eso es tremendo, porque hay personas que por causa de esta codependencia son esclavos. Son esclavos, absolutamente esclavos. Hay esclavos emocionalmente hablando y esclavos aún espirituales. Cuando no debería ser así. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, dentro de lo que es el ejercicio de lo que es la fe cristiana, hay mucha gente que son codependientes. Dependen de una manera absoluta de la palabra que salga del ministro o de aquellas personas que le diré. No debería de ser así, porque la responsabilidad de esa persona es reproducirse en ellos. No es crear en ellos una codependencia de él, es reproducir todo lo que tiene en ellos. Y eso se hace a través de la enseñanza. Por eso era que Jesús se reproducía, o sea, lo que él tenía se lo daba a sus discípulos enseñando. Les enseñaba, los instruía. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo donde estamos viviendo unos tiempos tan y tan terribles, donde hay personas que se consideran o se creen que ellos son los únicos portadores de la unción de Dios para la realización del trabajo dentro del cuerpo de Cristo, y están totalmente engañados, y lo que hay es una manipulación de dones y de talentos que mueven con una extraordinaria habilidad, llevan cautivos a personas en un estado donde suelen hasta pensar, la iglesia suele, si el pastor no está o si no está fulano de tal, aquí nada se puede hacer. Y eso es totalmente erróneo. Y quien enseña eso lo que quiere es apoderarse de la mente y de la voluntad de la gente. Y eso no está bien. Eso es, nuestra misión debería de ser la de instruir, no la de manipular, no la de gobernar, no la de controlar. No, eso es totalmente, porque Jesús, que tenía autoridad, nunca lo hizo. Jesús le quiso siempre instruir a sus discípulos que ellos podían realizar el trabajo conforme a como fueran las oportunidades en el camino, obviamente luego de haber sido instruidos.
Entonces la codependencia es un problema porque en muchas ocasiones hace de que personas vivan en unos constantes y continuos abusos por el miedo a que la persona se vaya. Por el temor a que la persona se vaya, prefieren ser sometidos a abuso. Y eso no está bien. Eso no está bien porque el miedo en muchas ocasiones te neutraliza de tal manera que a veces cuando te preguntan, mira, ¿por qué tú? Y recuerda que te digo, porque he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas que he tenido que darle consejería, y yo digo, no, pero es que tú no tienes que soportar esto. ¿Sabes con la que me responden? Pastor, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Cómo que usted va a hacer? Usted tiene dos buenas manos, usted tiene dos buenos pies, tiene una buena boca para estar hablando por teléfono. Váyase también a hacer lo que tiene que hacer, a levantarse y a salir de ese ciclo, a salir de esa prisión que ha sido creada acá arriba. No es fácil, pero eventualmente, conforme a cómo sea el esfuerzo, uno puede lograr salir de esa prisión. Es una prisión. Bien. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Bien. Entonces Jesús le estuvo hablando así. Entonces el miedo en muchas ocasiones, si no se maneja con prudencia, hay una historia en la Biblia, me gustaría que usted la buscara conmigo, está en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Recuerde, cuando vamos a indicar algún libro del Antiguo Testamento, no lo identifique como primera. Es primer libro de Samuel, es un libro. Capítulo número 13. Entre tanto te lo buscas, yo voy a dar unos datos aquí rapidito con relación a qué produce los temores. ¿Qué produce los temores? La falta de confianza, la falta de autoestima. Esto identifica cómo te sientes. Esto es un acto emocional. ¿Cómo se expresa? A través de los complejos, de la duda, de la ansiedad. Por eso tomé esto porque quiero hablar de eso, de ansiedad. De los celos enfermizos, de la inseguridad. ¿Qué lo produce? La negación de reconocer errores, los fracasos, traiciones y etcétera. En esta ocasión, en el capítulo número 13, no vamos a darle lectura, lo que quiero es parafrasear rápido porque conforme al tiempo vamos avanzando. En el capítulo número 13 del primer libro de Samuel, ahí hay una historia realmente impactante. Es la historia de Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? La historia de Saúl. Saúl estaba reinando sobre Israel. Su reinado había sido el resultado de la reclamación o la solicitud de un pueblo que quería un rey como las demás naciones. A raíz de esa petición de Dios delante del pueblo, delante de Dios, pues Dios le proveyó rey conforme al gusto del pueblo y le proveyó a Saúl. Y Saúl en sus comienzos de su reinado, pues Dios estaba dándole victoria, estos acontecimientos, y estaban todas las cosas bien. El problema estaba en que el corazón de Saúl comenzó de una manera a inclinarse de una manera errónea, de tal forma que comenzó a alejarse de Dios y de la voluntad de Dios o la guianza de Dios en su vida. Y esto trajo como consecuencia que el hombre comenzara a inclinarse a cometer errores. Entre estos, a dejarse dominar por sus propias emociones. Ahora bien, hagamos un punto y aparte aquí. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová venía esporádicamente sobre la vida de la persona que Dios quería utilizar, entre estos los profetas, los reyes y etcétera. La persona que Dios quería utilizar en algún momento. Luego que se manifestaba lo que Dios quería que se manifestara, pues obviamente todo venía a su estado natural. Ahora vemos a un hombre que está gozando de la bendición que tiene todo ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, lo que es el libre albedrío, la libre voluntad de tomar decisiones conforme a su juicio y a su momento. Ahora vemos un hombre que había sido instruido con anterioridad, diciéndole Samuel
que había tomado el momento de ir a consultar a Jehová. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a las guerras. Y esto es algo interesante, porque siempre que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a la guerra, lo primero que hacía era silencio, consultar a Jehová. Iba a hablar con Dios para que Dios le diera instrucciones en medio del campo de la batalla. ¿Qué yo tengo que hacer ante el adversario al cual me estoy enfrentando? Y ante todos estos acontecimientos, o sea, usted no puede ir a la guerra sin un plan estratégico de combate. Vamos para la guerra, vamos a guerrear. Lo de la iglesia, los de las iglesias. Vamos a un culto de guerra espiritual. ¿Y a qué vamos? A gritar. Por favor. No hay un guía, no hay un guión, no hay un patrón, no hay una instrucción. ¿Por qué es que yo estoy guerreando y cómo yo tengo que hacerlo? ¿Y qué guerrear? ¿Comenzar a gritar? No, eso no es guerrear. ¿No? Se establece, amén, una dinámica que te dé la capacidad de poder entender para qué son las armas que Dios te entrega en las manos, que no son carnales, que son poderosas en Dios, y cómo ya las voy a usar. ¿Para qué? Para comenzar a vencer los campos de la guerra. Entre esto, el primero y el primario es el que está en mí. ¿Cómo yo voy a trabajar con mi guerra personal? Porque yo no puedo vencer la guerra exterior cuando yo no he vencido vencer la mía. Yo no puedo meterme en guerra ajena cuando yo todavía no he vencido la mía. Yo tengo que aprender a trabajar conmigo para poder contribuir en la guerra de otro. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y eventualmente así está trabajo. Pues entonces, observamos aquí en este escenario bíblico que Samuel sube al monte a consultar a Jehová para buscar instrucción y palabra de Dios. En medio de todo esto, Saúl se queda abajo y el pueblo se queda ahí, junto con él. En medio de la consulta o en medio del periodo de tiempo que estuvo Samuel consultando con Jehová, ante la consideración de Saúl junto con el pueblo, fue demasiado de mucho tiempo, te tardaste mucho tiempo, y a causa de dice que la espera trae desesperanza. El que espera y no confía en el que está esperando, eso le trae desesperanza. Cuando usted confía en alguien que no tiene duda, 100% está seguro que esta persona va a cumplir, la espera debería de ser descanso. Si yo confío 100% en aquel que prometió que va y viene y me dice, está quieto y espera por mí aquí, esa espera yo la tengo que aprovechar, porque ese es mi descanso. Y a veces Dios me dice, descansa en mí, entre tanto yo voy y hago. Entonces nosotros a veces, Dios nos deja un lugar y Dios está allá peleando y aparecemos de presentado allá a meternos en una batalla que Dios nos dijo, quédese aquí, entre tanto yo voy y hago esto. Entonces vamos allá a decirle a Dios, no, dale más duro, no, usted quédese ahí que Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces ahora observemos a Saúl. Veamos a Saúl allá arriba, abajo esperando, y el pueblo que estaba en medio de toda esta situación. Recordemos que el pueblo, siempre en medio del pueblo habían personas que estaban estacionados por el maligno en ese lugar con el objetivo de que distorsionar, realizar diferentes tipos de circunstancias con el objetivo de crear un alboroto dentro del pueblo. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Se acuerda cuando Cristo? Conforme en medio de los judíos comenzaron a gritar, crucifica, la presión del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vemos un pueblo, Saúl esperando, escuchando los rumores del pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y comenzaron a obedecer lo que la presión del grupo comenzó a ejercer. Y esto trajo como consecuencia que el corazón de Saúl se llenara de una de las características que anunciamos ahorita, ansiedad. Una de las características del miedo es la ansiedad. Mire, hermano, hay un dicho en mi tierra, no sé si en la de usted, que dice que el más guapo muere en las manos del más cobarde.
que el más guapo muere en las manos del más cobarde. Porque a veces el más cobarde, a causa del miedo, realiza una acción que le ha de quitar la vida a aquella persona que le está buscando. Y luego es que reacciona y que yo hice. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esa ansiedad es la que realiza o nos hace actuar de una manera tan irracional. O sea, no pensamos lo que estamos haciendo. De tal forma que actuamos y luego es que nos damos de cuenta del grave error que hemos cometido. Nosotros compartimos mucho tiempo dentro de las instituciones penales y el alto por ciento que existe de personas confinadas están ahí producto de una ligereza, de un momento, personas que a veces yo me sentaba a hablar con ellos y porque yo también vivía allí, pero también iba mucho a ministrar ahí luego de que hacía ministerio. Y me daba de cuenta cuando me comenzaba a conversar con las personas, porque usted se da de cuenta quiénes son la gente cuando habla con ellos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo decía, pero ¿cómo esta persona puede estar aquí? Si esto se ve que no mataba ni una gallina. ¿Y usted mató a quién? El miedo. Cuando yo me ponía a hablar con ellos, decía, pero si lo que tiene es un mosquito en el cerebro dando cantazos. Y hizo lo que hizo. El miedo. El miedo. El miedo lo llevó a cometer tal tragedia que trajo como consecuencia que estar allí. Entonces, cuando ustedes son personas que ni beben ni fuman, son personas que tienen una buena educación, pero el miedo los llevó ahí. Entonces, de ahí no salen rehabilitados, de ahí es que salen bandidos de verdad. Porque ahí es donde en la prisión es donde se instruyen a los bandidos. De ahí es donde uno aprende a conocer lo que son, cómo es que se hace la trampa. Eso de que la prisión rehabilita a nadie, la prisión no rehabilita a nadie. Gloria a Cristo, aleluya. Ni un programa rehabilita a nadie. Hasta que uno no toma la decisión de cambiar, uno no cambia. Pues bien, entonces, luego de este incidente, cuando desciende Samuel del monte de haber consultado para Jehová y se encuentra con todo este alboroto, ¿qué le dice? Mira que tú te tardaste, que el pueblo, que aquello, levantaron estatuas y locamente has actuado. Por causa de esto, vendrán unas consecuencias. Tu reino te será quitado. ¿Cómo la ves? ¿Ah? Un momento de ligereza, una presión de grupo, el miedo ante la adversidad, su reino le fue quitado. De ahí en adelante, todo lo que estaba haciendo Saúl era bajo el brazo humano, de tal manera que al fin de cuentas lo que dijo el profeta se cumplió, el reino le fue quitado. ¿Por qué? Porque no supo manejar el sentimiento de la ansiedad. Entonces, oiga lo que dice la Biblia. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, verso número 7, dice, echad sobre él. ¿Sobre quién? Yo no puedo echar mi ansiedad sobre alguien que sea frágil como yo. Yo tengo que echar mi ansiedad sobre alguien que sea más fuerte que yo, sobre Cristo. Echad mi ansiedad sobre Cristo. Echad vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque ese momento de tú estás cargado de ansiedad por causa de lo que estés viviendo, hay un adversario que te está observando. Verso número 8 dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devora. Y él sabe lo que tú estás viviendo. Porque él no es omnipotente, él no es omnisciente, pero él tiene un aliado. Amén, que es la naturaleza humana, que comienza a expresarse. Y cuando él ve a este le está pasando algo, yo voy a esperar a ver qué es lo que hace. Entonces, cuando ve que es eso, entonces, cuando tú te sales de esa cobertura de Dios, te está esperando ¿para qué? Para devorarte y hacerte canto. Porque ese es el trabajo de él. La gente se molesta con el diablo. Yo me molesto con el diablo, pero al fin de cuentas, ese es el trabajo de él. Y él procura hacerlo bien hecho. ¿Cuál es el trabajo de él? Matar, robar y destruir. Entonces, él quiere hacerlo. Si ese es mi trabajo, él lo procura hacer bien hecho. Él te va a matar, él te va a destruir y te va a hacer canto. Porque esa es la misión de él. La gente se molesta con el diablo. Entonces, si él está haciendo su función, ese es el trabajo de él. Entonces, el trabajo de Dios es hacer lo bueno. Lo
detestamos. Pero hay gente, no, y esto es una cosa tan tremenda, hermano. Un día te vamos a tocar unos temitas ahí para que. Bien. Pues entonces, otra de las cosas que produce el miedo, y con esto voy a cerrar porque no me va a dar tiempo, es el llamado de Dios. Gloria a Dios, aleluya, Jesús. El llamado de Dios produce temor en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque no está viendo el Dios que está llamando, está viendo los desafíos que tiene por delante. Por causa de las experiencias, del camino, las circunstancias. Aparte de que cuando la voz de Dios penetra el corazón del ser humano, el corazón del hombre tiembla. Dijo una vez el profeta Habacuc. Habacuc significa abrazo. He oído tu palabra y temí. Habacuc, después que he ido con el fronte de hablarle me he puesto sobre una guarda, mira todo lo que tú me estás permitiendo ver a causa de todo esto. Entonces Dios le habló y le hizo entender por qué era que el pueblo estaba pasando por lo que estaba pasando, y esta era la manera en que Dios disciplinaba al pueblo, levantando un pueblo para someter a este pueblo a castigo. Esta era una de las maneras que Dios castigaba al pueblo. Entonces cuando Dios comienza a darle la instrucción al profeta, y le comenzó a decir el profeta, tú ponte a partir la visión que yo te entrego en el corazón de la gente, no discutas conmigo. Entonces he oído tu palabra y temí. Aviva Dios tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos la va a conocer. Entonces en este caso vamos a tomar como ejemplo la figura de Jeremías. El nombre de Jeremías significa el que Jehová exalta. O sea, el que Jehová de alguna manera pone en un alto lugar. El que Jehová exalta. Eso significa el nombre de Jeremías. Este Jeremías, dice la Biblia, que nacido dentro de un ambiente sacerdotal, observando todos los incidentes y acontecimientos que se vivían para aquella época y que se siguen viviendo. Pues de alguna manera, cuando recibe de parte del Señor el llamado de Dios, una de las primeras reacciones de una persona que ha sido llamado por Dios es la abnegación, es negarse. Ese es uno de los primeros clasificativos de una persona que Dios lo ha llamado. Es decir, envía aquí, envíate a otro. Habla a Jehová, que tu siervo oye, pero envíate a otro. Entonces, porque ha tenido por presente los acontecimientos surgidos, y estos de alguna manera producen temor de fracasar ante la realidad que tenga que enfrentarse, pasando por alto que uno de los atributos dentro de lo que es los requisitos, que tiene una persona que ha sido llamado por Dios para la realización de un trabajo, es que no sabe hacerlo. ¿Cómo la ves? Uno de los primeros requisitos de la persona llamado por Dios a hacer un trabajo es que no sabe. Porque si supiera, Dios no llama a la gente por los capacitados, Dios los capacita. Vive Dios santo. Porque esto es un asunto de Dios manifestar su poder a través de lo que no es. Gloria, la Biblia gloria dice, Cristo, capítulo número 1, verso número 25 en adelante, si mi mente no es infiel, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, sino lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo. Entonces cada una de estas cosas es para ir en contra de lo que lo pueda oprimir. Al necio, el sabio. Dios te coge un necio, una persona sin una educación conforme a como sea el ambiente requerido, te lo presenta delante de un sabio que no teme a Jehová, y este necio que teme a Dios, de la boca de este sale palabras de sabiduría que pueden librar la vida de una nación. Y de aquel no sabe qué hacer. Al débil, Dios coge un débil de tal manera que puede nutrirle el pensamiento para encontrar la respuesta a la pregunta que el fuerte no encuentra. Para que nadie se jacte delante de su presencia. Dios lo hace así. ¿Para qué? Para que el hombre no entienda que esto no es ni por poder ni por fuerza, sino porque la gracia de Jehová es la que hace todas las cosas. Pero entonces, en esta ocasión vemos a Jeremías cuando es llamado. Jeremías dice, Señor, aún soy niño, no sé hablar. ¿A quién le parece ese? A Moisés. A Moisés. Moisés. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? No,
yo no sé hablar. Entonces, como Dios también se la sabe, Dios en el caso de Moisés le dijo a Aarón, tranquilo, yo te voy a poner a Aarón al lado, tú serás por Dios y él será por profeta. Como si fuera... Más sin embargo, en el caso de Moisés, Aarón nunca abrió la boca. Nunca abrió la boca. Porque cuando Dios te toma, hermano, al gago lo pone a hablar clarito. Es algo impresionante estas cosas del Señor. Yo me he encontrado con cantantes que cantan música cristiana, que yo prefiero que me hablen cantando, porque cuando me hablan yo no los entiendo. Pero cantan clarito. Cantan clarito. Algunos tienen un frenillo con unos... un desastre en lo que es la expresión. Pero cuando cantan, tú dices, wow, ven cómo cantan. O sea que sí, bendito, ¿verdad? De quien esté con ellos. Si es él el que está así, yo me imagino a ella todo el día diciendo, cántame negro, mejor, cántame negro, porque no te entiendo, pa. Hay gente que canta, porque Dios se encarga de hacer eso. Dios es... Pues entonces en el caso de Jeremías se enfrenta a esta situación y ante esta verdad Dios comienza a tratar con Jeremías. Dios comienza a hablarle a Jeremías. Entre esto le dice, te escogí, yo te separé para esto, yo voy a estar contigo. Y esto es algo interesante porque el año está compuesto por 365 días. 365 días. Y Dios procura que haya más de esa cantidad de días en la Biblia de no temas, no desmayes, yo estoy contigo. O sea, para que tú tomes uno para cada día, si así fuera el caso. Para que te tomes una porción para cada día. Dios siempre está diciéndole al pueblo, yo estoy contigo. Y se lo repite, y se lo repite. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué se lo repite si ya se lo dijo? Ya se lo dijo, yo te lo dije, ya se lo dijo, y se lo vuelve y se lo repite. Porque el ser humano, recuerde que tiene una lucha en contra de una naturaleza que se revela en contra de esa verdad que ya tú te tienes que haber apropiado. Una cosa es tu realidad, otra cosa es la verdad. La realidad es lo que tú estás enfrentando. La verdad está por encima de tu realidad. La verdad es aquella que salió de la boca de él diciendo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Y esa verdad es perpetua. Tu realidad es que tú te ves solo, pero la verdad es que él dijo que iba a estar contigo. El asunto es yo creerlo. Yo creerlo. Porque a veces nos sentimos más seguros por lo que vemos que por lo que creemos. Y esto es un asunto de fe. Esto es asunto de la iglesia y esto es un asunto de fe. Por eso es que a nosotros, algunos nos pueden tildar hasta de locos. Porque dicho sea de paso, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para usted y para mí que hemos creído en ella es poder. Poder para vencer. ¿Vencer qué? Vencer primero mis temores, vencer mis miedos. Entonces, ahora vemos aquí en el libro, en el libro de Jeremías, estamos en el capítulo número 1, que Dios le da hasta la misión, le dice, esto es lo que te escogí para esto, para derribar, para romper, ¿para qué? Para eso que te escogí. No te escogí para que le diga a la gente lo lindo que son. Te escogí porque el propósito de Dios con el ser humano es que este ser humano se convierta en la boca de Dios. Y la boca de Dios va a traer una palabra que es como martillo que quebranta la roca. Dicho sea de paso, hermano, la palabra del Señor no siempre nos va a decir lo bien que estamos. Yo creo que la palabra de Dios que más contribuye a nuestra vida es la que nos confronta. La que nos confronta. La que me dice, estás bien, pero puedes hacerlo mejor. No para llevarnos a un límite de que nos sintamos estresados, pero que sí encontremos el real potencial que existe en nosotros. Entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, te escogí para esto, para esto, para esto. Jeremías, permítame decirlo de esta manera, siguió con su changuería y le dijo Dios a Jeremías, te voy a decir algo. Si tú no haces lo que yo te digo, yo soy el que te voy a quebrantar. Gloria a Dios, aleluya, vive Jesús santo. Gloria a Dios, aleluya.
Jeremías escribió 2 libros, escribió este libro y escribió el libro de Lamentaciones. Tú pues, verso número 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale. O sea, tú ponte sobre tus pies, deja la changuería, ponte a hacer lo que yo te estoy mandando a que hacer, levántate de la condición en la cual te encuentras y háblale. Todo cuanto te mande, no quites nada de lo que yo te digo. No temas, te dijo Dios, delante de ellos, no temas, para que no te haga yo. Tentación. No temas delante de ellos, para que no sea yo quien para que no te quebrante yo delante de ellos. O sea, es mejor obedecer a Jehová que caer en las manos de un Dios vivo. Dice, no temas, yo te estoy mandando, yo estoy contigo, yo te voy a proteger, a no ser que tú quieras que sea yo quien te quebrante. Eso es lo que le está diciendo ahí. Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Obedeció a Dios y Dios dio testimonio de que él estaba con él. Entonces, tomando en consideración toda esta realidad, Dios siempre está hablándole, y usted observa, siempre le está diciendo, no solamente a Jeremías, le está diciendo al pueblo, le dice a usted y me dice a mí, capítulo 14, verso número 14, libro de Éxodo, Jehová peleará por vosotros, vosotros estáis tranquilos. Si Dios está peleando por mí, tranquilo. Entonces, el problema de nosotros en muchas ocasiones es que no entendemos que hay contiendas y desafíos, que hay momentos donde tenemos que, para poderlos vencer, tenemos que enfrentarlos. O sea, por eso es que el tema de este estudio es enfrentando tus miedos. Usted no puede vencer lo que nunca ha enfrentado. No se puede vencer lo que nunca se ha enfrentado. Yo venzo unos episodios cuando yo me enfrento a ellos. Ahora bien, yo tengo que hacerlo con conciencia. Yo no puedo ignorar las maquinaciones del adversario. Yo tengo que tener conciencia contra qué estoy peleando y yo tengo que tener clara convicción de cuál herramienta es la que necesito para vencer en la batalla. O sea, uno sale a pelear con algo, con la arma que no está de acuerdo al conflicto, y yo lo que puedo sufrir es la vergüenza, porque voy a entrar a un campo de batalla con la herramienta que no se requiere, o sea, con el arma que no se requiere. Entonces yo tengo que estar consciente de que estoy peleando contra un adversario que tiene sus habilidades y tiene sus destrezas, y yo tengo que respetar, amén, el área fuerte de mi adversario. ¿Para qué? Para que eso no me tome por sorpresa. Dice el apóstol Pablo diciendo, para que el diablo no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. O sea, yo no puedo ir a la guerra siendo un ignorante. Yo no puedo entrar al campo de batalla pensando, dicho sea de paso, eso es lo que ha pasado dentro de los pueblos de Dios, que piensan que todo el que carga una Biblia, que habla lindo, que dice 4 qué sé yo, no, hay cosas que no son de Dios. Pero mi responsabilidad es probar todo por la palabra. Si está de acuerdo a lo que enseña la Biblia, pues yo tomo lo que corresponde a mi necesidad. Yo no puedo comer todo lo que está, yo tengo que aplicar lo que está conforme a mi necesidad. Entonces, en esta ocasión, vamos a tomar esto hasta aquí. Otro día estaremos concluyendo porque no quiero continuar. Pero interesante esto, ¿verdad? Interesante, enfrentando los miedos. Entonces, de aquí, no sé si el Espíritu Santo me dice que lo toque el domingo, lo tocaré. Vamos a tocar lo que son las fobias extremas. Mire,